Ahora pasaremos a la clasificación de las consonantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos dos mnemotecnias. Una es Kamnapest, que será lo que veremos primero, y Vegad Kefats. Para entender esto, primero tenemos que entender qué es una mnemotecnia. Hay que tener en cuenta que una mnemotecnia es un método que nos ayuda a recordar. Por ejemplo, ¿no? Yo soy electricista y en electricidad nosotros tenemos un principio o una ley que básicamente todo electricista debe de conocer, que es la ley de Ohm. Entonces, alguien podría preguntar, ¿no? ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, es el voltaje, significa que es igual a la intensidad por la resistencia. Y sus símbolos son básicamente una B, una R y una I, latina. Entonces, la mnemotecnia para esta ley, o sea, para recordarla, es Viva la Reina Isabel. Viva la B chica, B corta, Reina la R, Isabel la I latina. Y así es básicamente como recordaríamos esta mnemotecnia, ¿no? Entonces, una mnemotecnia toma las primeras partes de ciertas palabras y en conjunto forma una palabra para recordar. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué son las kamnapes? O sea, ¿qué es eso? Bueno, básicamente las kamnapes son consonantes que se caracterizan por tener una forma gráfica muy diferente cuando éstas aparecen al final de una palabra, las otsofit o letras finales. Originalmente la escritura hebrea carecía de espacios entre palabras, ¿no? Y estas formas finales se utilizaban para puntualizar que las palabras terminaban ahí. Con el pasar de los siglos, desde prácticamente el siglo VII, para ser más exacto, el hebreo comienza a utilizar los espacios, ¿no? Entre una palabra y otra. Sin embargo, en este momento nosotros vamos a conocer qué son las kamnapes y no justamente lo que venía comentando. Por ejemplo, existen 5 formas finales, o sea, 5 letras que van a modificar su forma gráfica. Y la primera que tenemos es la kaf, como en la palabra Baruch. Observemos pantalla. Ahí podemos observar que tenemos una Bet, Resh, Vav, y esa que ven al final es una Jaf. Pero esta Jaf podrán observar que su forma es totalmente distinta. Ahora bien, lo incorrecto sería escribir esa misma palabra de la siguiente forma. Pueden notar en rojo la Jaf. Esa Jaf al final es incorrecta. ¿Por qué? Porque todas las formas finales van a tener una forma totalmente distinta de cómo se presentarían cuando aparecen en medio o al principio. Ahora veamos la segunda. La segunda en este caso es la mem. La mem se caracteriza por tener también una forma final. Por ejemplo, observemos la palabra Elohim, que significa poderosos o gran poderoso, jueces, gobernantes, etc. Ahí en Elohim ustedes pueden observar que aparece al final algo así como un cuadrado. Ese cuadrado es una mem sofit, una mem final. Lo incorrecto sería escribir la palabra Elohim de la siguiente forma. Observen. Esa mem que ven ustedes no es correcta al final. Esa mem solo aparecerá en medio o al principio. La tercera de las kamnapes es la nun. Nun, como por ejemplo en la palabra sofen, que significa oculto, aparece de la siguiente forma. Pueden observar en rojo ese palito largo. Eso es una nun final. Veamos la forma incorrecta de escribir sofen. Podrán observar que ahí aparece esa nun es totalmente incorrecta al final.
ya que esa nun solo aparecerá en medio o al principio de una palabra, mas no al final. La cuarta es P, en este caso en la palabra Kijef, que significa se divirtió. Esta palabra ustedes pueden observar al final que la forma de la F o P es totalmente diferente. Obsérvenla en rojo. Ahora vamos a escribir la misma palabra, Kijef, pero de forma incorrecta. Esa P o F al final es incorrecto, ya que en esta forma solo aparecerá al principio o en medio de una palabra, mas no al final. Y finalmente la quinta palabra es la Tzade. Tzade se caracteriza también por tener una forma final, como en la palabra Eretz, que significa habitantes, significa también tierras, región, superficie, suelo, país, etc. Observemos en rojo la Tzade final o Sofit. Ahora veamos la misma palabra Eretz, pero escrita de forma incorrecta. Ahí en rojo ustedes podrán observar la Tzade, que solo aparecerá al principio o en medio de una palabra, mas no al final. Por tanto, es totalmente incorrecta dicha forma al final. Ahora pasaremos a las Begat Kefat. Este nombre se le da a un fenómeno que ocurre en las consonantes de parada no enfática. En este caso, este fenómeno se da o se comprende por 6 consonantes. Antes de mencionar cuál es cada una de estas, cabe mencionar que las Begat Kefat se sometieron a una aspiración en cierto punto de la historia, obviamente, por lo cual estas oclusivas comenzaron a ablandarse, ¿no? A convertirse en fricativas. Así que ahora pasaremos a mencionarlas una a una. No está de más decir que con la palabra oclusivas nos estamos refiriendo a aquellas consonantes que producen un sonido fuerte, explosivo, y que con la palabra fricativas nos estamos refiriendo a aquellas consonantes que producen un sonido suave. Bien, comencemos por mencionar las Begat Kefat. La primera es Bet. Esta consonante, cuando posee un puntito, es oclusiva, pero cuando carece de ese puntito, su fonetización es totalmente diferente. Es una fricativa. Entonces, en lugar de decir Bet, ahora decimos vet. La segunda es Gimel. Cuando esta posee ese puntito en el centro, es oclusiva. Pero cuando carece de dicho puntito, es fricativa. Entonces ya no decimos Gimel, ahora decimos Gimel. La siguiente es Dalet. Cuando posee el puntito, su sonido es oclusivo, pero cuando carece de dicho puntito es fricativo. Entonces ya no pronunciamos Dalet, ahora pronunciamos Dalet. La siguiente es Kaf. Esta, cuando tiene el puntito, su sonido es oclusivo, y cuando carece del puntito es fricativo. Por lo tanto ya no decimos Kaf, ahora decimos Jaf. La siguiente es P. Esta tiene un sonido oclusivo, pero cuando carece del puntito, su sonido ya es fricativo, o sea suave. Por tanto no decimos P, ahora decimos Fe. Finalmente la última es Tav. Esta, cuando posee el puntito, es oclusiva, pero cuando carece de dicho puntito es fricativa. Por tanto, no diremos Tav, ahora diremos Tav.